Está cargada ya también. Y nada, vamos a empezar a acabar la parte de detección de anomalías y a partir de ahí tiramos a la parte de... Espera, aquí, compartir, compartir, tacatá, compartir. ¿Ven mi pantalla? Epa, yo no la veo. Vale, ahora sí, pantalla completa. ¿Vale? Vale, pues, ¿dónde estábamos el otro día? Voy a dar uno para atrás. Estábamos hablando de la media móvil, es decir, habíamos hablado de los univariantes y estábamos viendo algunos de los métodos que realmente estaban interesantes. Pues, por ejemplo, el percentil, que estábamos diciendo que el 1% van a ser anómalos. Ese es un gap. Decir que el 1% son anómalos, estás ya marcando qué es anómalo, el 1%. Eso hay que tener cuidado con esas frases. El boxplot era otra forma de definir lo que eran los anómalos con outliers. ¿Qué es el outlier? 1,5 el rango intercuartílico, que es 1,5 de la media entre el 25 y el 75% de los datos. Es 1,5 esa amplitud. Son datos correctos. Y luego teníamos el media móvil, que es dentro de una serie temporal ver lo que es dentro de ese rango en un espacio de n slots o n slots de tiempo, ¿vale? Pues ver si eso varía mucho o varía poco. Esta sería otra forma, como pueden ver, son todas con una variable ponderada personalizada. En cada una de ellas, en esta tenemos el 1%. ¿Por qué no el 2% o no el 0,1%? Depende. En esta estamos hablando de 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Por qué no el 2 en mis datos? O el 1 en mis datos. En la tercera es la media móvil con un factor de desviación n, que sería la diferencia. Y luego tenemos más, que estas son las que vamos a empezar a ver hoy. Otra que tenemos es el Z-score. El Z-score como tal, lo que está haciendo es un método, como podéis ver, univariado, de forma que es uno como todos los que estábamos hablando antes, es un univariante, es solo una variable como sí, como todas las demás, y da por hecho una cosa que es un poco ilusa, que es como el naive Bayes, pero para aquí. Es que vas a tener una distribución normal de los datos. Perfecta. Ya lo conocemos. Es decir, esa es la distribución perfecta. Y entonces lo que hemos visto es, vale, la desviación típica, si la vemos en tres veces la desviación típica, entran dentro de lo que es la normalidad el 99,72% de los datos. Entonces definimos, oye, todo lo que vaya más allá de la desviación típica por 3, ¿vale? Es decir, aquí y aquí, todo eso lo consideramos, espera que lo voy a dibujar para que lo veáis. Es decir, decimos que lo normal es lo que entra entre estos dos puntos, ¿vale? Todo lo que está por aquí y por aquí, suponiendo que la distribución normal serían el 0 punto, ¿vale? 28. Entonces sería el 0,28% de los datos estarían fuera. ¿Pero por qué? Porque esta distribución es normal. Si mis datos no son normales, el Z-score probablemente no dé el 0,28. Dará otro valor que dependerá de mi distribución. ¿Vale? O sea, lo que quiero es que veáis que en todos estos casos hay un poco de imaginación. Y el T-score es muy similar al Z-score porque de la Z se pasa a la T, solamente con eso lo vamos a considerar. Y es una aproximación en la cual, por ejemplo, si yo tengo eh, 50 millones de datos, hacer la media y la desviación típica de 50 millones de datos puede costar mucho. Pues aquí hay una aproximación mucho más económica y matemáticamente económica, que es la T-score, que es exactamente lo mismo, pero con un valor aquí que es el número de datos. Si yo considero n, que es el sample size, yo puedo decir que es de la población que no es el mismo que el de la muestra. Estadísticamente decimos que si yo cojo una muestra
cada vez se va a aproximar más al valor real. Pero ¿qué pasa? Oye, cuando tengo un conjunto de la muestra medianamente pequeño, cuanto más grande sea este sample size, va a ser más preciso el t-score y se convertirá en la z-score. ¿Vale? Entonces esto es una aproximación cuando tenemos muchísimos datos y no quiero hacer infinitos cálculos matemáticos para llegar a un dato. Cogemos un sampleo del 20% de los datos y podemos hacer el t-score en vez del z-score. ¿Vale? Vale, como podéis ver, son todos aproximaciones. Luego, otra de las cosas que podemos hacer de anomalías es por distancias. DBSCAN, K-means, todos estos. Podemos decir que unos layers en K-means, todos aquellos, los 50 que más lejos estén de su centroide. Ahí podríamos decir, terminar que es un outlier. Eh, Como podéis ver, cada una de estas aproximaciones que estoy hablando en esta clase y en las anteriores son definiciones muy personalizadas del sentido común. Ninguna de estas cosas son grandes definiciones algorítmicas como un random forest o lo que sea. Estamos diciendo, a ver, este punto es un outlier porque me voy a estudiar un camins y este que le estoy metiendo en esta distancia es la más grande de todas. Pues por tanto, este lo más probable es que sea un outlier. Podemos hacerlo por distancias. También lo podemos hacer por densidades. Y ahora vamos a empezar con las distancias, ¿vale? Es decir, todo lo que hemos aprendido son matemáticas que sirven para este caso de uso, que es la detección de outliers. Una de las primeras... ¿Sí? En la diapositiva anterior, esa distancia, o sea, ese punto que está a 50 metros, por decir algo, Ujú. ese sería, ese ahí ya sería anomalía o sería ruido Esto, o me confundí. no lo sé, pero por lo menos los identificado como son los raros, ¿vale? Ujú. Entonces, habría que considerar que son raros o ruido. Es anomalía o ruido. Y eso ya lo Eso ya... decide el experto, eso ya lo decide el experto que haga el análisis de los datos, ¿cierto? Listo. Correcto. Todo lo que es la definición de anomalías tiene que haber una validación humana, porque eh, puede tener una explicación y tú matemáticamente considerarlo que es una anomalía. O lo puedes topear, o... Me explico, es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, Tú tienes, mira, aquí en Europa pasa mucho. Tú tienes grandes compañías como Amazon y algunas otras compañías que suelen tener sus facturaciones en Holanda, en sitios bastante lejanos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si tú vas a hacer una detección de fraude en función de la distancia que tienes respecto a tu casa, ¿vale? Eso es una feature que se suele ver. ¿Cuántos kilómetros hay desde tu casa a donde estás comprando? Entonces, cuanto más lejos estés de tu casa, es una compra cada vez menos habitual. Entonces, si tú estás cada cierto tiempo y tú compras en la gasolinera de al lado de tu casa, en el supermercado, y de repente compras en una tienda en Holanda, eso te va a salir como una anomalía. Pero en este caso no es una anomalía, porque PayPal tiene la sede en Holanda. Por tanto, aunque tú estés en España, esa compra va a aparecer como Holanda. ¿Me entiendes? Es decir, eso sería una anomalía que es explicada. Y tendrías que hacer que para los movimientos de ese comercio en concreto no podríamos considerar la distancia, porque sabes que ese comercio está en Holanda. ¿Me entiendes? Sí, sí, o sea, hay que tener un dominio muy grande del negocio para interpretar eso. Claro, porque no es lo mismo que lo que hemos estudiado, por ejemplo, en segmentaciones o en un random forest. Eso es lo que hay. Las anomalías, hay que entender cada anomalía y el por qué has llegado a ser una anomalía. eh, no todas las anomalías son fraude o todas las anomalías hay que echarlas, excepcionarlas para tu análisis. Por ejemplo, puedes topearlas. Por ejemplo, todo aquello que sea mayor que no sé cuánto lo puedo topear. Son ustedes en esa gorra de expertos de la materia los que tienen que tomar esas decisiones para que los clústeres y el algoritmo tenga sentido. ¿Vale? Vale. Pues entonces, ahora vamos a algo que es
multivariante. De forma que ya no estoy estudiando verticalmente cada una de las variables, ya voy a ver un dataset en general. Y ahí vamos a ver un algoritmo que se llama el Local Outlier Factor, ¿vale? Que es, oye, tengo muchas columnas, voy a ver vecinos cercanos en densidades, ¿vale? Es decir, aquí estamos mezclando dos cosas que tienen todo el sentido. Cuántos vecinos tengo y cómo de cerca están, ¿vale? Y eso va por dimensiones. Vamos a verlo aquí con el algoritmo LOF, ¿vale? A ver si me consigo explicar. Yo tengo un punto A y tengo K vecinos, ¿vale? Aquí tengo los K vecinos, ¿vale? Y se calcula una métrica que es un poco compleja, que es la distancia de proximidad o de cercanía, ¿vale? Ya, llámalo como queráis llamarlo, en donde es la máxima K distancia de B al K vecino más cercano. De forma que un punto tal que ¿vale? Este punto de aquí, ¿vale? La K distancia de B, este sería el punto B. Es la distancia de B al K vecino más cercano. Si tienes todos estos que son los K vecinos, por ejemplo, 2, la distancia más cercana es este y no este ni este. Supongamos que esta es la distancia del punto B a su vecino más cercano, que sería esta. Vale, pues esto es la K distancia, ¿vale? Entonces, a cada uno de los puntos que hay vecinos a, le vemos la distancia al vecino más cercano, que sería esta. Entonces, la distancia es que no me sale bien esa palabra. La máxima de todos los que tiene y la distancia de A a B. Es decir, o esta distancia, la máxima entre esta o esta. ¿Vale? Sería la máxima de esta contra esta. Normalmente, oye, pues en este caso sería esta. ¿Vale? Entonces, eso sería la RD, ¿vale? Reachability Index. Vale. Y luego calculamos otro variable, que es el Local Reachability Distance, ¿vale? Que sería para cada punto en función del RD de los vecinos. Es la LRD sería uno entre la- el sumatorio dividido entre... Me explico, es decir, esta ya es un poco compleja, pero lo que quiero que veáis es el Local Reachability Index Distance para cada punto en función de los RD de sus vecinos. Yo pongo la distancia de este en relación a todos mis vecinos, de forma que yo veo mi distancia respecto a la distancia de todos los demás. Se compara el local reachability distance de este punto con el local reachability distance de los vecinos y sacamos un scoring. ¿Vale? Es decir, yo veo cómo yo estoy de cerca con mis vecinos, que sería el reachability distance, ¿vale? Luego veo cómo, que este sería mi distancia, ¿vale? Los que tengo alrededor. Y luego tengo el local reachability distance, que es yo, en comparación con los demás, cómo me encuentro. Y luego el scoring es, veis, el local reachability distance entre K. Me explico, es decir, lo tenemos dividido. Este sería el del punto A, que es el que yo quiero calcular, y el de aquí hacemos el de todos nuestros vecinos. Entonces, este algoritmo lo que está basándose en cómo me baso yo en comparación con los vecinos. Esa distancia también es la distancia euclídea, la suma de las diferencias. Correcto, Diego. Esto está basado en la distancia euclídea, ¿vale? Buen punto. Que yo le he puesto así y daba por hecho que es- está basado siempre en distancias euclídeas, si no digo lo contrario. Solamente en series temporales no vamos a estudiar distancias euclídeas, ¿vale? Vale, no quiero que os quedéis con toda la matemática, que esto no os lo vamos a pedir, ya os lo anticipo. Lo que quiero que veáis es, vemos el LRD
de todos los puntos que hay, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que la distancia log de A, de un punto A respecto a K vecinos, es el RD, LRD de los K vecinos más cercanos entre el RD, LRD, LRD del punto A. ¿Vale? Es decir, yo me divido entre las sumas de todos los demás. Entonces, ¿eso qué muestra? ¿Cómo soy yo en comparación con los demás? Veis que lo que estoy haciendo aquí es una media, ¿no? Es decir, vamos a decirlo de una forma un poco menos ambiciosa. Yo, mi número, que pueden ser 50 o 1, ¿vale? En comparación con la media de los de al lado. Si la media de los de al lado me da 30 y yo tengo un 50, ¿qué quiere decir que yo tengo un 50? El LRD es 1 entre todos los RDs. De forma que los RDs que tengo a mi alrededor, si son muy altos, el LRD es muy cercano. Por tanto, si mi valor es muy cercano, estoy muy cerca. De forma que el log, cuanto más pequeño sea, mejor. ¿Entendéis esa aproximación? Y aquí lo tenemos. El log de, de A de K vecinos. Si el log es igual a 1, que es que este punto y los de al lado tienen las mismas densidades. Más o menos son muy, muy iguales. Si es menor que 1, es que yo soy un inlier. Yo estoy mucho más pegado que todos los que tengo alrededor. Y log mayor que 1 quiere decir que yo estoy mucho más alejado que los que tengo alrededor mío. ¿Me entendéis? Que yo creo que esto es lo más importante. Si es mayor que 1, quiere decir que soy un outlier, porque yo tengo una densidad mucho más pequeña que la de todos mis vecinos. Si es igual a 1 es que me parezco muchísimo a los de al lado y tengo una distancia alrededor similar. Y si es menor que 1 es que yo estoy muy pegado a los de al lado. ¿Entendido? Os dejo pensar. ¿Sí? Vale. Os he dejado sin palabras, chicos. Esa sería, es una deducción. ¿Cuál? Lo que os estoy explicando. No, o sea, digamos, Ah. perdón, profe, esa conclusión que estás dando es una deducción acorde al resultado, o sea, de esta gráfica que estás mostrando. Eh, no, básicamente es claro, mira, un log menor que 1 es un inlier, porque el log es ese círculo rojo, ¿vale? Cuanto más cerca, más pequeñito es el círculo, más inlier soy. Cuanto más grande es el círculo, que es el log, más outlier soy. Entonces, en este caso, por ejemplo, este de aquí, eh, Marvelis, ahora te doy paso, ¿vale? Un segundito. Aquí, en este caso, este de aquí tiene un log grande, porque es este valor. Pues si este valor es grande, Un quiere outlier, decir que outlier, es outlier. En cambio, todos los que hay aquí son muy cercanos. Por tanto, el log es muy pequeño. Por tanto, son inliers. inliers. Es ¿Sí? decir, a tener en cuenta, o sea, ¿qué datos tendríamos en cuenta? Para, digamos, o sea, o qué análisis sacaríamos de lo que nos estás explicando. Es decir, tengo en cuenta entonces solamente los inliers, eh, descarto los outliers, no, me confundí ahorita Correcto, pero completamente. primero aquí date cuenta que hay un parámetro de entrada, que es el K, que es el número de vecinos que quieres considerar. No es lo mismo un dataset de 50 millones que de 50. Entonces tú tienes que definir lo que es el K óptimo, que es cuántos vecinos quieres considerar. Entonces, como dice Diego, es muy parecido al de Bescan, ¿vale? Está basado en distancias y densidades. Ok, ok. Entonces,
Aquí lo que estoy haciendo en vez de epsilon y min points, estoy hablando de densidad de mis vecinos. Si mis vecinos tienen las mismas densidades que las mías, me vale. Si no, no. ¿Sí? Sí, Una listo. pregunta. Vale. Espera, está Marvelis delante. Un segundito. Marvelis, que llevaba Profesor, la pobre levantada la mano un rato. sí, Dime. buenas. Bueno, después de lo que acaba de preguntar el compañero, sí, mi duda era justamente del radio que se muestra de los puntos que se han seleccionado, pero entiendo que ese es el valor del off que se toma después de aplicar la fórmula, ¿no? Esto Pero, es eso es correcto. Ujú. pero ahí en la fórmula, K representaría la densidad de los No, vecinos K que es son los la vecinos. definición de K vecinos. Si te vas Ah, para ya. atrás en la fórmula de la fórmula, ¿veis? Aquí estamos hablando de K vecinos del punto A. No es lo mismo que estemos hablando de un dataset de 50 millones. ¿Aló? Se fue ¿Me fui yo? el Se le profe. fue la luz al profe ya, se le fue la Sí. energía. Se fue el- Quedó online. Perdonar, chicos, que me he ido, no sé por qué, pero he desaparecido. No ha sido Una, adrede, ¿eh? No ha sido adrede, que conste. Bueno, una pregunta, y entonces ese K sería el encargado de decir con cuántos individuos voy a poder formar la vecindad. Mejor dicho, correcto. lo mismo. Aquí, como podéis ver, veis que aquí tenemos a tres vecinos, pero todo depende de la cantidad de puntos que tengas. Si tienes 50 millones de puntos, tendrás que poner un K mucho más alto que si tienes 50 puntos. Mm. Profesor, y el tema del, por ejemplo, aquí esta fórmula se basa, y bueno, lo que estamos viendo en el diagrama también es con respecto a, pero nosotros no definimos el A, ¿no? Vendría a ser un valor aleatorio. No, Ese A con respecto. es cada uno de estos puntos. El A aquí es este, el A es este. Es decir, el log Todos son. el of es una métrica que va a salir por cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos que serán las 50 columnas. Cada fila del dataset te va a devolver un lof. Es decir, yo Pero, tengo 50 millones de filas, yo lo paso por el algoritmo lof en SKLearn y me van a salir 50 valores. Digo 50 millones de valores. Y en cada uno de ellos será el lof de cada uno de esos datos. y siempre voy a tener valores de aproximados a uno, menores a uno, mayores a uno. O sea, cualquier número. Sí. Mm. Y la interpretación, o sea, por ejemplo, de esos 50 millones de valores que vamos a Lof. tener, que van a ser los lofts de cada punto, nosotros hacemos la interpretación con respecto o sea, ¿a qué? Cuando decimos que es un inlier, un outlier, o sea, siempre se compara con uno, pero lo que no entiendo Yo es... te diría, Marvelis, lo primero que haría, y esto, mi recomendación, yo haría un histograma, ¿vale? Yo haría un histograma con todos los log de todos mis 50 millones de datos. Teóricamente, a mí se me ocurre que tendré mu- muchísimos en la parte media, ya habrá muy poco. Será como una normal. Normalmente sueles tener una normal. Es algunos puntos muy pegados, que sean muy pocos. Luego tendremos unos cuantos, la mayoría que están medianamente a una distancia. Y luego tendremos muy poquitos con valores muy extremos, positivos muy altos del log. Profe, Una vez por que ves ejemplo, esos datos, tendrás que decidir, oye, para mi proyecto, pues el corte, el threshold, lo voy a poner en
28. El loft igual a 28 o mayor son los layers. ¿Por qué? Porque están a una distancia mayor de 28 según el índice de loft. Ah, ok. Profe, Ya. Pero en tu en el caso, ejemplo, dime. en el ejemplo, por ejemplo, del centro comercial, ¿cómo sería? Dependiendo las zonas del centro comercial, yo colocaría diferentes para saber, porque hay unos, por ejemplo, puedo tener unos sitios de centro comercial que va poquita gente, pero mueve mucho dinero porque es una zona bancaria. Pero otros donde va mucha gente, pero se mueve mucho más poquito dinero porque es comida. Algo así podría ser. Correcto, correcto. Al final el loft te está diciendo en comparación con sus vecinos, como de cerca tiene a muchos vecinos. Entonces, ahí es donde ustedes tendrán que decidir. Hombre, normalmente los outliers están mayor que uno. ¿Por qué? Porque tienen una densidad diferente a la de sus vecinos. Tú no puedes decidir outlier a algo que tenga a los vecinos más cerca que que los propios vecinos. Los propios vecinos tendrán a todos sus vecinos más lejos que tú. Por tanto, probablemente siempre hagáis el corte por encima de uno. La cuestión es, por encima de uno, entre el 1 y el 50 hay mucho. Son ustedes los que tienen que, en función de eso que están hablando en cada uno de los casos, decir dónde está su corte. Su corte es suyo. Para esos datos, si están normalizados, no normalizados, estandarizados, no estandarizados, el corte es suyo, no es mío. ¿Me entendéis? Sí. No, no es fácil, no es fácil, pero no hay una respuesta absoluta. Hay una respuesta relativa, que es dentro de los tuyos, que defines tú como un love muy alto. José, ¿alguna pregunta más? Profe, ¿Tienes la mano? Ah, sí, una Sí, pregunta. profe. ¿De qué depende el valor? ¿de qué depende el valor? De la densidad tuya respecto a la densidad de tus vecinos. ¿Me has entendido, Edgar? Sí, o sea, ahí en el gráfico hay uno que tiene 7 algo y hay otro que está más alejado que ese 7 por 3 en 3 4 algo. ¿De qué depende de que sea, que está más alejado de, no sé, por qué tiene ese valor si lo veo más lejos? Pareciera que fuera un outlier. Claro, si es outlier, quiere decir que la densidad de este punto. A ver, ya te he entendido la pregunta. No, no lo tenía del todo. La distancia de este punto es, ¿veis? Lower density than networks. ¿Por qué? ¿Veis cómo es la fórmula de Love? Mi distancia, ¿vale? Está aquí, respecto a esta. Por tanto, si yo tengo algo mayor que uno, quiere decir que esto de aquí es mayor que esta, ¿vale? Y esta es los demás. Los demás tienen unos LRDs menores que el mío. Por tanto, mi distancia a mis vecinos es mayor. ¿Me entiendes? Más o menos, porque es que mire, ahí, yo estoy tratando de interpretar la gráfica. La gráfica tiene Ujú. un círculo que tiene 7 algo y en la Sí, parte superior, ese es el loft de este punto. Este punto listo, tiene un y en la loft de parte de arriba 7,6. y en la parte de arriba hay otro círculo que tiene uno de 3. ¿Por Correcto. qué ese tiene menos por qué tiene menos y el otro tiene más con respecto a qué de la Vale, gráfica? vale. Este tiene mayor porque la distancia a sus vecinos es mayor que esta. El 7 indica cuál es la densidad, es decir, cuánto de lejos están sus vecinos respecto a él. Este, quieras que no, está más cerca. Por tanto, este tendrá un valor de love menor que este. Cuando estamos hablando de love muy cercas de uno, es porque tienen ya valores muy cercanos. Estos de aquí que no se ven tendrán un love menor de 1. ¿Por qué? Porque tienen unas concentraciones muy altas. Los vecinos están muy cerca unos de otros. Este de aquí es un 5
porque tiene este vecino y estos de aquí. Este tiene un valor mayor porque sus vecinos están mucho más lejos que este de aquí. ¿Entiendes? Sí, señor, muchas gracias. Nada. José. Sí, profe, tú estás diciendo ahorita que si son, digamos, 50 millones de filas, ¿sí? Ujú. O de apariciones que tenemos en el dataset, entonces él va a hacer el algoritmo va a hacer un cálculo por cada una de esas filas, ¿es correcto? O sea que Con sería los así, K vecinos de cada una de esas 50 filas, correcto. Y te va a salir el valor del log de cada una de esos 50 millones de filas ponderado por cada uno de los K vecinos que tenga este dato. Correcto. o sea que genera un costo computacional alto, ¿no? Ese cálculo es Muchísimo. Muchísimo. El log bastante a es mayor, a may- computacionalmente una barbaridad. Correcto. claro, eso está pensando. Entonces, digamos, ahí existirá alguna métrica que al momento de utilizarlo, pues permita, como quien dices, solamente, no sé, no me calcules o dame un resumen solamente de los mayores o de los que me interesa, no sé, como métrica o como parámetros, N- perdón, No, para que eso, no genere un eso, cálculo tan grande, no sé. a ver, son dos cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de costes computacionales muy grandes, tenemos dos opciones: o desecharlos y no hacerlo, o utilizarlo en sistemas de altas capacidades computacionales, como puede ser un clúster Spark, ¿vale? Un clúster Spark es unir 80 máquinas, 500 gigas de RAM y 88 CPUs para que me hagas esto. Como el LOF y casi todas las matemáticas a día de hoy se pueden dividir en procesos muy pequeñitos, tú puedes en un clúster con muchas máquinas dividir y vencer. Entonces, todo depende de lo que quieras. Esto se puede hacer, por ejemplo, con un clúster de Spark. La cuestión es pagar. Ok. ¿Me entiendes, José? Es decir, en función de lo que quieras, pagarás más, pagarás menos o decidirás no hacerlo. Entonces, si quieres hacerlo de otra forma, puedes hacer un Isolation Forest, que lo vamos a hablar un poquito más tarde, que es mucho más rápido. Pero este te da una conciencia de densidad mucho mejor. El DevScan, por ejemplo, que es igual que este, se basa en la densidad desigual. Tú tienes el DevScan que es muy pesado y tienes el HDVScan que es menos pesado, y dentro de la familia de DevScan tienes algunos matices de algunos familiares. Familiares digo porque son el mismo algoritmo con simplificaciones matemáticas que van mucho más rápidos. En función de tus necesidades de cada proyecto utilizarás uno u otro. Ah, ok, pero sí o sí, si lo utilizo, me tengo que utilizarlo a lo que da. Sí, sí, no, no puedes aproximar porque lo que tienes que hacer aquí es el cálculo de los K vecinos de cada punto. Para ver cuáles son los K vecinos de cada punto, tienes que calcular la distancia de cada punto a todos los demás. Sí, ok, Me listo, explico, ese cálculo no te lo salva ninguno. listo. Y para resumir ya de todo lo que has dicho, qué pena, entonces sería el 7.62 es el valor de densidad de los vecinos respecto a este punto de acá. Es esto, es el log, es El la otro, métrica log de este punto. ese punto correcto, que es la densidad de los que están, de los vecinos respecto a ese punto. Correcto. Así, Listo. así más o menos, sí. Sí, sí, estuvo mejor. Esa forma que estuvo diciendo el compañero Edgar me lo hace entender un poquitico mejor. Ujú. Cuanto Listo, profe. mayor sea el número, quiere decir que está más lejos de su vecino. Ujú. Eso. ¿Vale? Gracias, profe. Si es igual a uno, es que los vecinos y él están casi todos a la misma distancia. Y si es menor que uno, está más cerca de los vecinos que los vecinos de sus vecinos. ¿Vale? Vale. Pues listo, es para que veáis que es un número que compara cómo estás tú con tus vecinos, como cómo están los demás con sus vecinos. ¿Vale? Vale, ese es un cálculo y como bien ha dicho José, computacionalmente es un poco pasada. Vamos a ver otra aproximación que es el Isolation Forest, que es una cosa un poquito más fácil. Esto es igual un modelo no supervisado multivariante, porque tenemos 50 columnas y tenemos que validar entre todos estos, y se basa en un concepto de clasificación, ¿vale? Las anomalías
¿Qué son? Son los puntos más fáciles de aislar. Estamos viendo que son los que se aíslan aquí, al principio, ¿vale? Que son los que fácilmente quitamos este trozo por algo. Y para el umbral determinado del scoring se identifican anomalías versus no anomalías, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Se selecciona cómo funciona el Isolation Forest. Se selecciona aleatoriamente una feature, una columna, la que sea. Se selecciona aleatoriamente un valor de división dentro del rango de la feature. 18, 22, 52, me da igual. Las dos cosas han sido aleatorias. Dividimos los datos en dos nodos hijos. Claro, si lo divido en dos. Repetir el proceso de forma recursiva para cada nodo hijo hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones. Cada nodo tiene solo una instancia, lo hemos dividido hasta 1. Se alcanza una profundidad máxima predefinida. 5, 6 niveles, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Dividiendo aleatoriamente respecto a las features. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues por ejemplo, mira aquí, estamos dividiendo path, 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 aleatoriamente con diferentes, ¿veis? Tiki, 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 tiki. Y vamos dividiendo cada uno de ellos en otros. ¿Qué estamos haciendo? Dividir de forma aleatoria por diferentes fichas, ¿vale? Me diréis, vale, por ahora es un poco una locura. Pues sí, por ejemplo, aquí estamos primero dividiendo por la i y luego volvemos a dividir por la i. Y luego el tercero lo dividimos por la x. ¿Qué estamos haciendo? Ir viendo. Una vez alcanzada la condición de fin, que era de o se quedan cada uno en su clúster o hacemos que haya 7 capas. Se termina el análisis de este árbol. Este árbol ya está dividido. Al ser un modelo forest, es decir, hay 80, 300 árboles, lo que hacemos es calcular el anomaly score de cada uno de los puntos. Es decir, vamos a ir viendo cada uno de esos puntos en qué rama, en qué hoja, en qué hoja acaba en cada uno de los 500, 300 árboles que he hecho. Una vez que tenemos eso, tenemos el anomaly score. ¿Qué es el anomaly score? De un punto X en base a los 500 árboles de decisión. Número de puntos totales, ¿vale? Y el H es el path length, es decir, cuál es cuando llega a estar dividido, ¿vale? Es decir, cuando la hoja tiene ya el punto, ¿vale? Entonces, la E es el medio del path length para aislar X. Es decir, yo tengo H, que es la distancia. Voy aquí atrás, ¿vale? Si este punto, este puntito de aquí, en este caso, path length 1, 2. Este tiene una distancia de 2. En el siguiente tendrá una distancia de 3. En el siguiente igual tiene una distancia de 1. En el siguiente tiene una distancia de 7. ¿Vale? Entonces ya estoy consiguiendo unos números. Hago la media de los 500 árboles de decisión. Tenemos un bosque, por tanto, el E de H sub X es la media. Y luego un factor C, que es la normalización, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ir viendo la distancia media de ese punto en los 500 árboles, en qué momento se separa, y todo eso vamos a hacerlo para considerar que es un punto anómalo. Si un punto anómalo es que la media es menor que la C. ¿La C qué es? El factor de normalizar, que hace más o menos intentar normalizar. El punto medio. Dices que tu media es menor que la media común, por tanto es anómalo. Es decir, yo siempre lo he separado al principio. Si la media es mayor, no, si la media es menor que C, es que me salgo muy pronto. Si la media es mayor que C, es decir, siempre me salgo al final del todo, es que suelo tender a no ser anómalo. Es porque siempre te divido, pero nunca me separo. Por tanto, si me separo muy pronto, normalmente, en comparación con todos los demás, soy anómalo. Si me separo siempre al final, no soy anómalo. No sé si me he explicado.
es la media respecto a la media de todos los puntos. ¿Vale? ¿Sí? Como una reacción en cadena, más o menos. Correcto. Es decir, yo tengo 500 reacciones en cadena y veo en qué momento me convierto en hoja. Si normalmente me convierto en hoja al principio, quiere decir que siempre estoy muy separado del resto. Si no me separo en hoja muy pronto y siempre acabo en la parte de abajo, quiere decir que estoy muy pegado a algunos y no me pueden separar de forma estadística. Es decir, aunque hagas muchos cortes, casi nunca voy a conseguir estar separado de los demás. Esa es un poco la definición de la iForest, ¿vale? Y ya está, este es mucho más, aunque haya ecuaciones matemáticas por ahí, es mucho más fácil de entender. Si yo voy dividiendo y siempre acabo en la parte de abajo, es que es muy difícil hacer un corte limpio para que yo salga del grupo. En cambio, si haciendo cortes al azar siempre soy de los primeros que les toca, esto es como cuando haces, de pequeño hacía equipos. Si eres de los buenos, vas a ser de las primeras rondas. Si eres de los malos, vas a ser de las últimas rondas, siempre. Esto es exactamente lo mismo. Si siempre sales de los primeros, quiere decir que eres bueno. Aquí no. Si sales de los primeros siempre, es que eres raro. ¿Vale? No sé si me he explicado con ello. A ver. Espera, aquí hay. Espera, que tenemos. Aquí tenemos técnica de poda. Sí, sí, correcto. Digo, aunque no es tan importante la poda, porque como tienes muchos, lo que quieres siempre es ver en qué media estás. Al hacer las medias ponderadas, y normalmente pierdes el valor del overfitting, ¿vale? Vale. Profe, una pregunta. ¿Y esa segmentación cómo se haría? Digamos, lo mismo, por ejemplo, como Está en el caso del aleatoria anterior. completamente. Todo esto es hacer divisiones de forma aleatoria, con una feature y aleatoriamente un valor de división. Y ya está. Y pamba, y pamba, y pamba, y pamba, y pamba, y pamba. Ya está. Por eso, pero aunque es aleatorio, lo que quiero decir es, por ejemplo, tenemos otra vez el conjunto de 50 millones de datos. Eh, él no hace primero al 50%, luego al No. 25%, luego, ¿no? No, porque este, date cuenta que es mucho más rápido. Este árbol de decisión es mucho. No tienes que hacer distancias contra cada vecinos, sino que empiezo a trocear, empiezo a trocear, empiezo a trocear. Cada árbol de decisión es algo que matemáticamente es muy rápido de hacer. Sí, pero digamos, no dice cuántos datos tomó del total de datos. No, a este hay que cogerlos todos, porque ahí tienes que ver cómo de Sí, yo distancia tienes tú respecto a otros. Yo cojo ¿Vale? el total de los 50 millones de datos y de ahí la primera muestra que tomo para dividir es aleatoria, o sea, digamos, cojo Sí. 5 millones, 10 millones de datos, No, después no, no, otros. es que no lo divides, lo divide él por ti. En cada una de las árboles de decisión se divide por una feature, y luego por otra, y por otra. Es decir, cada uno de los árboles de decisión son independientes. Como una especie de semilla. Correcto. Cada uno es diferente y lo que hacemos es, oye, si hemos hecho 500, acertaremos. ¿Vale? Ok, sí entiendo, pero no entiendo. Pero sí, profe. Vale, ¿Vale? sí, Y profe. luego tenemos otras, que son las técnicas espectrales. Tampoco las vamos a hacer, pero es de, oye, voy a hacer una reducción y luego lo voy a desreducir, ¿vale? Y entonces lo que veo es que aquello que sepa construir, desconstruir, reconstruir, joder, no es reconstruir muy bien, es que está en el centro. Y lo que se me vaya por las esquinas, al reconstruirlo, voy a tener más error. Cuanto más error tenga al reconstruir, quiere decir que son cosas que más me están costando reducir. Eso quiere decir que son los outliers, ¿vale? Este, como podéis ver, es basado en el error de la reconstrucción de un dato. ¿Vale? Es tan sencillo como ese. Y luego tenemos otro, que es el Organizing Map, que lo que hace es una técnica de aprendizaje para visualizar y agrupar datos multidimensional. ¿Qué es lo que hacemos? Oye, unos puntos x1, x2, que son 2 puntos,
les vamos a dar 3 unidades. Y es con unos pesos hacemos cada uno de esos. Y lo que podemos ver es cómo de cerca están de los demás, ¿vale? No os preocupéis, estos son diferentes aproximaciones. Dime, Marbelis. Profesor, disculpe, pero en el tema del espectro, cuando se hace la diferencia y luego se suma para obtener el valor, Ujú. ese espectro es con respecto a la transformada de Fourier, el valor del espectro No, de ese no, no, no. valor. No, ¿Qué esto espectro no es? tiene transformadas de Fourier. No, no, no. Aquí lo que estáis viendo es que hay como pesos. Hay los pesos de aquí hacia cada uno de estos dos, tres, cuatro dimensiones. Llámalo que de una pasamos, de dos paso a cuatro. Esto se parece mucho al deep learning. Yo tengo un No, no, peso. me refería al anterior, al Ah, a la de, anterior. La sí, a las anterior es, técnicas espectrales. por ejemplo, no, pero espectrales, por ejemplo, es la PCA. ¿Vale? Yo tengo Ah, un valor, lo intento codificar a 2 dimensiones y luego de las 2 dimensiones lo paso a n dimensiones de nuevo. Si la diferencia entre x sub 1 y el retorno de x sub 1 hay mucha distancia, quiere decir que no son de las más fáciles de traducir. Por tanto, son las que van a ser raras, que normalmente entendemos raras como los outliers. ¿Me entiendes? ese valor, el del espectro, para ese caso es el valor sintético de haber aplicado el PCA. Correcto. Mira, lo voy a hacer con una imagen, ¿vale? Vamos a suponer, yo tengo una foto que la tengo a una resolución de Full HD. La convierto a una foto con muy poca resolución. Luego la Ujú. voy a intentar hacer Full HD de nuevo. ¿Qué es lo que voy a ver? Que las zonas que tengan más diferencia con el original son las que he podido traducir peor. Si los traduzco peor, quiere decir que son las más outlier que tengo. Mm, ya, ok, ¿Me gracias. entiendes? Sí. Perfecto. Vale. Profe, perdón. Dime. En esa anterior diapositiva, digamos, esto sería ya, mm, digamos, con redes neuronales o... Esta se puede hacer con Transformers o con una PCA simple, ¿vale? Esto es sencillamente esto se suele hacer también con encoders y decoders que se suele hacer con Deep Learning, correcto. Ok, Aquí no vamos a entrar cómo hacerlo, conceptualmente es eso, ¿vale? listo, profe. Es decir, tenemos n dimensiones en la entrada, el encoder será m tiene que ser muy pequeño respecto a n, y luego cuando ya tenemos en m dimensiones, lo volvemos a convertir en n. En la inicial y la final vemos la distancia, la diferencia, y vemos las que más distancia tengan, tienen más error. Por tanto, son las que más difícil me ha resultado codificar y descodificar. Pero esa codificación que se hace no es tanto para, digamos, que pena si me confundo un poquito, para cambiar datos categóricos a numéricos, sino para datos que ya han sido codificados, por así decirlo, poderlos analizar y encontrar lo que tú dices, las distancias. O Vale, es una no, codificación, ¿no? no, no, O estoy olvídate confundiendo. de eso. Es decir, yo tengo 80 dimensiones en un dato. Lo intento reducir a 20 dimensiones, ¿vale? Ah, una reducción. De 80 a 20 dimensiones. De 80 columnas de una fila lo convierto a 20. Y luego de esas 20 lo intento convertir de nuevo a 80 variables. Ah, cuando hablo de codificación es una reducción. Correcto, sí, sí, claro. Aquí se reduce su Sí, sí, dimensionalidad. sí, 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 Es sí, decir, sí, sí. de 80 dimensiones le reduzco a 20 y de 20 lo paso a 80. Ya, 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 ya. Entre las 80 originales y las 80 decodificadas, hago la resta. Si hay mucha diferencia entre una y otra, quiere decir que es que no acierto. Por tanto, ese dato es muy difícil de reducir y volver a incrementar. Ese quiere decir que es un dato que no está dentro de la normalidad, porque sabéis que cualquier modelo, la parte del centro es la que acierta mucho. Los outliers, las cosas raras, las acierta menos. Pues lo que estamos haciendo es reducir y aumentar y ver cuál de ellos cuadra mejor. Ok, listo, Sí, profe. Sí, vale. Y luego
tenemos las detecciones de series temporales que estábamos comentando, que eran las detecciones de anomalías colectivas. ¿Qué es una anomalía colectiva? ¿Qué es lo que estábamos comentando? No es que un punto esté fuera de un rango, sino que hay un trozo que se comporta de una forma diferente a las demás. Aquí, como podéis ver, ¿qué tipo de anomalías colectivas hay? Por ejemplo, el Change Point Detection. ¿Qué es eso? Tú ves una tendencia en un momento dado y hay un cambio de tendencia. Es decir, aquí, estas de aquí son muy fáciles de ver. Eh, tienes que ver cosas como, por ejemplo, cuando tienes con el corazón, las EPGs de los corazones, por ejemplo, eh, tú ves que son casi similares, pero en algunas hay una pequeña variación, bien sea porque el pulso es un pelín más grande. Esos son los change point detection, que hay en un momento que hay un cambio de tendencia en algo. Y esto se hace de formas muy, muy profesionales. Estas son las visualizaciones más simples del checkpoint detection, es decir, aquí siempre hay un cambio de algo, entonces siempre se ven. Hay más complejas que estas, ¿vale? Y hay, eso es, Datadog, todo lo que son series temporales sirven para ese tipo. Diego, muy bien ese apunte, ¿vale? Y luego la comparativa, como podéis ver, mi resumen, no lo voy a hablar de cada una de estas, hay muchos métodos. En función de tu caso de uso, cómo puedes representar los datos, qué quieras hacer, hay muchas aproximaciones. Desde métodos univariantes, como decirme que todo que sea mayor que 100 lo quito porque no tiene sentido, a clasificaciones, DBSCAN, clustering. Veis que los clustering que hemos estudiado como no supervisados se pueden considerar métodos de detección de anomalías. Por ejemplo, si yo tengo los centroides de un K-means, aquellos puntos que estén muy lejos a sus centroides, los puedo considerar anomalía. Todo depende cómo esté la distribución de los datos, cómo lo entienda. Hay Perdonar que me ha vuelto a echar. No sé por qué hoy, pero es que además. Sí, 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 sí. Pues no es un router, espero, estoy en una universidad, o sea. Pero es como que se me apaga el zoom y se me vuelve a arrancar. El ordenador sigue ahí, pero de repente veo que el zoom desaparece. Bueno, sí. Lo- Creo que son los espíritus que dicen que es viernes y que me tengo que ir. En fin, mañana. Voy a hacer solo una introducción de un minuto, ¿vale? De aprendizaje por refuerzo. Espera un segundito, comparto, darme un segundo para que empecemos un poco el tema 9, ¿vale? Nada, ¿qué es aprendizaje? ¿Dónde estoy? Ya estoy en el tema 9 y tema 10, que es lo último que vamos a dar en esta clase. O sea, muy bien, ya estamos casi en el final. Hemos estado hasta el tema 8, todo esto ya nos lo sabemos. Y vamos a ver una cosa. ¿Qué es aprendizaje por refuerzo? Es que un agente, espera, ¿dónde lo tengo por aquí? No, aquí, vamos a ver, aquí, un agente en función de unos beneficios que yo le voy a dar, va a hacer unas acciones a lo largo del contexto para decidir si voy bien o voy mal. Por ejemplo, si al Mario Bros le pongo unas monedas, yo le estoy dando un beneficio si va por ese camino. Si va por otro, le estoy penalizando, no le estoy dando monedas. Por tanto, ¿qué estoy intentando? Decirle a esta gente de si vas por donde las monedas vas a conseguir más puntos. Si en el Mario Kart vas por donde te coges setas que van más a más velocidad, llegarás antes. Eso es que dentro de una observación de lo que hay alrededor tuyo, tendrás que hacer unas acciones
para conseguir más premios. ¿Vale? Entonces eso es, ya lo hablaremos el próximo día. Por ejemplo, cuando hacéis conducción autónoma, el premio es no chocarte. Cuando va a aterrizar un avión, el premio es no chocarse. Y el premio no es ahora, lo veremos en n segundos después. Por tanto, una interacción actual verá su recompensa bien ahora o bien en el futuro. Entonces, lo que estamos haciendo es que esta gente que tenemos aquí, en función de lo que vemos alrededor nuestro, haciendo acciones sobre ese estado, llegue a conseguir más premios. ¿Vale? Es como entiéndame la frase, es como un drogadicto. Si yo le doy más, hará lo que yo te diga. Pues entonces aquí a esta gente lo que le estoy intentando enseñar es, si me haces esto, va a ir mejor. Y si no, te penalizo. Esto lo dejo para el próximo día, ¿vale? Pero sí que quería que vieseis esto, porque a partir de ahora hablaremos de sensores y actuadores, ¿vale? Pero eso ya lo vemos el próximo día. Y perdonar que no es normal que desaparezca por todos los sitios, ¿vale? Muy bien, Marvelis. A partir de mañana ya hablaremos siempre de Mario y su Mario Kart, ¿vale? Pues Vale, nada, profe, chicos. muchísimas Gracias, gracias. profe. Venga, Feliz hasta la próxima tarde, feliz semana. Chao, noche. chao. Buenas tardes, Gracias. profesor. Adiós. Chao. Hasta Buen fin luego. de semana. Gracias.